Santa Misa. Ya os hablamos un poquito la semana pasada, si os acordáis, que os explicamos, entre otras cosas, pues, por ejemplo, los vasos sagrados que se utilizan durante la misa. Pero lo que queremos hoy es que entendáis un poco más lo que significa la Santa Misa y lo que ocurre cuando la celebramos cada día. Todos estamos muy acostumbrados a decir, vamos a misa, pero a veces, pues quizás por no comprender bien lo que es o por no entender el gran milagro que ocurre cuando la celebramos, pues a veces nos aburrimos o estamos deseando que acabe, o incluso algunos días pues no nos apetece ir, o vamos pero porque nuestros padres nos obligan. Pero por eso hoy queremos que entendáis de verdad lo que es la misa, porque yo os aseguro que en el momento en el que lo descubráis va a tener un significado totalmente distinto para vosotros. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es saber lo que significa la Santa Misa. ¿Qué significa la Santa Misa? Pues la Santa Misa es una acción de gracias. Una acción de gracias porque en ese momento todos los cristianos unidos a Jesucristo le damos gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho en la creación y también por todos los beneficios que recibimos por habernos dado a su Hijo para morir en la cruz. También es una alabanza perfecta que también todos los cristianos realizamos en ese momento dando gloria a Dios por toda la creación. Aleluya, 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 aleluya. Para que entendáis un poquito lo que significa vivir el momento de la misa, vamos a hacerlo con un pasaje del Evangelio que seguramente nos va a ayudar mucho. La semana pasada os estuvimos contando una de las apariciones que tuvo Jesús cuando resucitó, cuando se le apareció a dos de sus discípulos que iban camino de una ciudad que se llamaba Emaús. Jesús, cuando se apareció a estos discípulos, iban andando por el camino con él, y por el camino Jesús les fue explicando todo lo que de él decían las Sagradas Escrituras. Después, ellos, que estaban tan contentos y tan felices por haber estado con Jesús sin haberse dado cuenta que era él, le invitaron a cenar y se quedó con ellos en su casa. Y cuando se quedó con ellos, se sentó a la mesa y partió con ellos el pan. Esto que ya os habíamos explicado la semana pasada son dos gestos muy bonitos y que tienen mucha relación con lo que hoy os queremos hablar. ¿Por qué? Pues porque estas dos cosas que hizo Jesús, explicar las Sagradas Escrituras y partir el pan con los discípulos, son dos partes importantísimas de la Santa Misa. Además, la Santa Misa está dividida en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La primera parte de la misa es la liturgia de la palabra, en la que se lee y se explica la Sagrada Escritura o la palabra de Dios. Si os habéis dado cuenta, la palabra de Dios siempre se lee desde el ambón, que primero están las lecturas y luego, por último, el sacerdote lee el Evangelio y luego lo explica todo en la homilía. En esta parte de la misa es muy importante que estéis atentos, porque es el mismo Jesús el que os está diciendo todo lo que se lee solo para vosotros. Nunca estaríamos distraídos si tuviésemos al mismo Jesús en persona que nos estuviera hablando. Y por eso, pues tenemos que estar muy atentos para comprenderlo bien. Y luego, la segunda parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía, que se celebra aquí, en el altar. Lo primero es el ofertorio, donde se presentan el pan y el vino, que después, en el gran momento de la consagración, se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y luego, por último, es el momento de la comunión, donde recibimos al mismo Jesús. Queríamos recordar un poquito lo que ya estuvimos hablando hace mucho tiempo al principio de la catequesis. Tenemos que acordarnos de que Dios nos ama infinitamente, tanto que el hombre, cuando le dijimos a Dios que no, que habíamos roto todo su plan, Dios no nos abandonó, sino que Él mismo, si os acordáis, inventó una manera maravillosa para podernos salvar. Y fue nada menos que mandarnos a su mismo Hijo. Él mismo
se haría hombre. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvarnos del pecado. Y Él cargaría sobre sí todos los pecados de todos los hombres, los tuyos y los míos. Y sufriría y padecería y chorrearía sangre y después moriría en la cruz. Y después de morir en la cruz, resucitaría. Y ya nada ni nadie nos podría separar. Entonces, todo esto que hemos vivido ahora en Semana Santa es lo mismo que vivimos durante la Santa Misa. Cada vez que vamos a misa se nos hace presente, vivo, real, toda la vida de Jesús. Su nacimiento, su muerte, su resurrección, todo lo vivimos en la misa. Es decir, Jesús, Él lo vivió durante 33 años. Y nosotros, cuando vamos a misa, lo vivimos en el ratito que dura la misa. Ya os explicamos en Semana Santa que Jesús no ha muerto solo por las personas que vivieron en su tiempo, sino que Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Jesús ha muerto en la cruz por ti. Y esto mismo es lo que vivimos en la Santa Misa, que Jesús nace, vive, muere y resucita solo por amor a ti, porque te quiere infinitamente. Y ahora podemos pensar, seguramente que muchos de vosotros está pensando, claro, pero yo cuando voy a misa, yo no veo a Jesús. Y es verdad, nosotros no vemos a Jesús, a quien vemos es al sacerdote. Pero en ese momento, ese sacerdote es Jesús. El sacerdote le representa, como ya hablaremos un poquito más adelante. Y también vemos un poco de pan y un poco de vino. Pues fijaros, para nosotros, en ese momento, estamos asistiendo, como si dijéramos, a la última cena. ¿Vosotros os acordáis que Jesús, la noche en la que iba a morir, pues esa noche quiso despedirse de sus apóstoles y cenó con ellos? Y estando con ellos, realizó el regalo más grande que nos hizo. Cogió un poquito de pan, lo bendijo, lo consagró para nosotros y se lo dio diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y después cogió la copa de vino y se la dio a beber y les dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos para la salvación de los pecados. Fijaros, estas mismas palabras son las mismas que el sacerdote pronuncia en la misa en el gran momento de la consagración. En ese momento, el sacerdote convierte ese poquito de pan y ese poquito de vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. El mismo sacrificio de Jesús cuando estaba clavado en la cruz, ofreciéndose al Padre para entregarse su vida por nuestra salvación, porque Él estaba cargando los pecados de todos los hombres. En ese momento de la consagración, en ese momento de la misa, para nosotros, estamos viviendo el mismo milagro. Entonces, nosotros, en el momento de la consagración, por ser tan grande, nos ponemos de rodillas, adorando. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese trocito de pan y ese trocito de vino ya son el cuerpo y la sangre de Jesús. Y después de este momento tan grande, ya llega lo que para nosotros es el final de la misa. Y para vosotros dentro de muy poquito ya, pues es cuando todos nos acercamos a recibir ese cuerpo y esa sangre de Jesús. El momento de la comunión, al cual vosotros os estáis preparando. Y ya, recogidos, vamos en postura de adoración para dar gracias a Dios por este gran regalo de hacerse un trocito de pan y un trocito de vino.
Entonces, ahora que ya os hemos explicado un poquito lo que es la Santa Misa, solo nos queda una cosa, y es darnos cuenta de que todo esto es de verdad. Cada vez que vamos a misa, tú estás viviendo toda la vida de Jesús, estás viviendo su nacimiento, le estás acompañando durante su vida pública, cuando hacía todos los milagros. También estás al pie de la cruz, recibiendo toda su vida, que Él la está dando por ti. Y también estás viviendo el momento de su resurrección. Es decir, tú estás con Jesús en cada uno de los momentos de su vida. Y Él te está esperando para que tú le acompañes. Por eso, ahora que ya habéis entendido un poco más lo que es la Santa Misa, ya no vayáis a misa obligados o porque os lo dicen vuestros padres, sino id con ilusión, id contentos, sabiendo que Jesús os está esperando para que le acompañéis en cada momento de su vida. Ahora mismo no podemos salir de casa, así que no podéis ir a misa, a la iglesia o a vuestra parroquia como ibais antes, pero no importa. Igualmente podéis ver la misa a través de la tele, que allí también Jesús os está esperando para que le acompañéis y viváis su vida en la misa. Y ahora ya, pues seguid preparándoos con mucha ilusión y con mucho cariño para que dentro de poco podáis recibir a Jesús el día de vuestra primera comunión.